Para factorizar, aquí vamos a trabajar estos ejercicios que dice factoriza al máximo cada uno de los siguientes polinomios, utilice para ello el método que mejor se ajusta, simplifique si es necesario. En el caso A, si notamos dice 16x a la 6 menos x al cuadrado. Ahí el primer método para factorización es el de factor común. Entonces vamos a utilizar el factor común para comenzar esa factorización. En este caso, lo único que tienen en común el monomio 16x a la 6 y el monomio x al cuadrado es la variable x. Y tomamos la variable x con el menor exponente, en este caso el grado 2. Tomando esas consideraciones, entonces dividimos 16x a la 6 entre x al cuadrado, me van a quedar 16x a la 4. Pues hacemos la resta en el coeficiente o en el factor literal, en donde vamos a hacer la resta de los exponentes. A 6 le vamos a quitar 2 y me queda el 4. Pero al dividir x al cuadrado entre x al cuadrado, eso me va a dar 1 por resultado en esa división. Entonces ahí tenemos listo para efectos del factor común. Sin embargo, si notamos aquí dentro, yo tengo perfectamente la posibilidad de elevar al cuadrado tanto el monomio 16x a la 4 como el monomio 1. Entonces vamos al elevarlo al cuadrado para poder visualizar la tercera fórmula notable en acción para efectos de factorización. Entonces tenemos aquí adentro un cuadrado, y recordando que la raíz cuadrada de 16 son 4, y en este caso la raíz cuadrada de x a la 4 se va a comportar como un x al cuadrado. Recordando la ley de las potencias, que una potencia a otra potencia, conservo la base y lo que voy a hacer es multiplicar los exponentes entre sí. Entonces multiplicar este 2 con este 2 me va a dar el 4 que tenía originalmente el monomio 16x a la 4. Menos, y por supuesto, el número 1 que yo lo puedo escribir con la potencia que yo necesite. En este caso sería la de un 1. Entonces tenemos ahí ya trabajando el sistema por factorización por tercera fórmula notable. Entonces, al visualizarlo así, simplemente voy a tener dos paréntesis más, en donde mantengo siempre el factor común x al cuadrado, pero ahora voy a tener un factor 4x al cuadrado menos el 1, y otro factor producto de la tercera fórmula notable, que sería el 4x al cuadrado más 1. De tal manera que si ustedes notan este binomio que está elevado al cuadrado, 4x al cuadrado menos 1 al cuadrado, se ha descompuesto en sus dos factores de tercera fórmula notable, 4x al cuadrado menos 1 y 4x al cuadrado más 1. Si ustedes notan aquí, otra vez en este primer paréntesis tengo derecho a escribir cuadrados para poder aplicar nuevamente la factorización por tercera fórmula notable. Entonces vamos a utilizar el hecho de copiar. Ponemos pegar, pero aquí vamos a descomponer este factor de aquí en cuadrados, donde yo voy a tener un factor en donde tengo que recordar que la raíz cuadrada de 4 son 2, y aquí el x va a quedar solamente como el x porque está al cuadrado. Entonces x al cuadrado me va a quedar al cuadrado, y el 1 lo tengo que visualizar como un 1 al cuadrado por la propiedad que tiene el 1 de ser elevado a cualquier exponente sin pérdida de nada. Si yo hago eso, entonces yo tengo derecho a insertar o factorizar de acuerdo con la tercera fórmula notable.
donde yo voy a tener siempre el x al cuadrado. Vean que en ningún momento se ha perdido el factor común. Pero ahora voy a tener dos paréntesis más, producto de esta factorización por la tercera fórmula notable, donde yo voy a tener aquí 2x al cuadrado, perdón, no son 2x al cuadrado, es 2x menos 1, y otro que sería 2x más 1. Y por supuesto el tercer paréntesis 4x al cuadrado más 1, que ese no le puedo hacer nada, tengo que dejarlo como 4x al cuadrado más 1. ¿Por qué hay que dejarlo como 4x al cuadrado más 1? Porque no existe en los números reales la factorización de la suma de los cuadrados. Entonces queda así factorizado. Entonces el polinomio 16x a la 6 menos x al cuadrado en la expresión x al cuadrado por 2x menos 1 por 2x más 1 por 4x al cuadrado más 1. Ahora bien, para el ejercicio B, antes de iniciar este ejercicio B, hay que verificar que aquí también tengo un factor común. Este factor común sería el x menos 1. Funciona como todo un paréntesis. No hay ningún problema. El binomio completo x menos 1 va a ser mi factor común. Pero aquí hay que recordar que aquí adelante siempre existe el coeficiente número 1 que nunca se escribe y que en este caso lo vamos a necesitar producto de esa factorización. Entonces al sacar el factor común en x menos 1, ¿por qué en x menos 1? Porque vea que este es de grado 3 y aquí tengo un grado 1. Siempre se toma el grado menor para efectos de una factorización. Entonces aquí me va a quedar 9, pero el paréntesis, ese x menos 1 a la 3 va a bajar un grado por la resta que va a ocurrir entre este grado y este grado a la hora de factorizarlo. Entonces ahí me va a quedar como un x menos 1 a la 2 menos, y a la hora de factorizar por el factor común x menos 1 aquí, vean que aquí me queda el número 1 que está multiplicando por convención. Ahora, si ustedes notan, ya tenemos la factorización por el factor común del x menos 1. Pero en esta sección que está acá, de 9 por el x menos 1 a la 2 menos 1, yo puedo escribir perfectamente este primer binomio al cuadrado todo completo. Y el número 1, por supuesto, también lo puedo elevar al cuadrado. Con lo cual, estaría aplicando perfectamente la factorización por tercera fórmula notable. Es decir, la diferencia de cuadrados. Al hacer eso, entonces noten cómo iría quedando esos binomios ahí. Aquí tendríamos al cuadrado. Aquí sería mejor para efectos de poder visualizar, no entrar en conflictos de paréntesis, duplicidad de paréntesis. Vamos a utilizar paréntesis cuadrados. Aquí tendríamos esa primera expresión al cuadrado en paréntesis redondo. Y tengo la gran ventaja que el 9 tiene raíz cuadrada exacta, es el número 3. Y quedaría multiplicando al binomio x menos 1. Luego tenemos al menos el 1 elevado al cuadrado. Entonces aquí tenemos el número 1 elevado al cuadrado. Por lo tanto, entonces ya tengo la expresión esta entre el paréntesis cuadrado, aquí este número 1 no puede ir aquí. Eso va aquí por fuera. Menos el número 1 al cuadrado. Okay, ahí sí. Ahí va a ir por fuera todo eso. Entonces ahora sí, ya tengo toda esta expresión de aquí elevada al cuadrado y esta otra expresión elevada al cuadrado. Entonces eso me va a quedar dando por igual el resultado de un x menos 1 que era el del factor común, pero me van a quedar dos paréntesis producto de la aplicación de la tercera fórmula notable aquí. Un primer paréntesis con ese 3x menos 1
siendo restado por el 1 y otro paréntesis donde tengo al 3x menos 1 siendo sumado con el número 1. Si ustedes notan, aquí dentro de cada uno de esos paréntesis yo puedo aplicar la ley distributiva de la multiplicación del número 3 con respecto al binomio x menos 1 para visualizar una mejor simplificación de esa factorización. Entonces x menos 1 y aquí tengo en este primero 3 por x, 3x y 3 por el menos 1 menos 3 menos el 1. En el segundo paréntesis tengo esa misma distribución, pero en vez de restando un 1 tengo sumando un 1. Entonces tendríamos 3x menos 3 más un número 1. Entonces vamos a revisar 3 por x, 3x, 3 por menos 1, menos 3, menos ese número 1 que estaba por fuera. 3 por x, 3x, 3 por menos 1, menos 3, más este otro más número 1 sumando. De tal manera que ahora sí, puedo escribir los paréntesis de manera ordenada con la simplificación. En primera instancia tenemos un x menos 1, luego vamos a tener en segunda instancia un 3x menos 4, porque menos 3 menos 1 son menos 4, y tenemos un tercer paréntesis con la expresión 3x, pero ahora tenemos menos 3 más 1, me producen menos 2. Y el polinomio original 9x menos 1 a la 3 menos x menos 1 queda factorizado en el producto de los binomios x menos 1, 3x menos 4 y 3x más 2. Para factorizar este tercer polinomio 8x a la 4 menos 6x al cuadrado más 1, podemos hacerlo de varias maneras. Se puede realizar por medio de una división sintética, sacando los divisores del número 1 y de los del número 8, o podemos utilizar una estrategia en matemática que le llamamos la U sustitución. Entonces vamos a tomar U igual a la potencia menor de las variables. Entonces vea que aquí es 8x a la 4 menos 6x al cuadrado, entonces vamos a tomar potencia cuadrada como la U. Entonces decimos que el U para nuestro ejercicio va a ser x al cuadrado. De tal manera que si yo elevo al cuadrado ambas expresiones, yo puedo elevar u al cuadrado y x al cuadrado tengo la siguiente expresión ahí formada. X al cuadrado. Entonces, a la hora de aplicar la ley de la potencia, ahí me va a quedar que u al cuadrado va a ser igual al x a la 4, porque 2 por 2 son 4. Entonces me queda el x a la 4. Y entonces ahora sí, realizando la sustitución, realizando la U sustitución, porque estamos trabajando con U sustitución. Realizando la U sustitución en el polinomio, se obtiene. Entonces aquí tendríamos 8 y ya no es x a la 4, vamos a llamarlo u cuadrado.
Entonces tenemos el u cuadrado. Ya menos 6 ya no va a ser por el x cuadrado, sino que lo llamamos u. Y más el 1. Aquí podemos tomar como ayuda la calculadora, o podemos realizarlo por inspección. Entonces ayudémonos con la calculadora en el famoso modo 5.3, tomando a igual a 8, mi b igual a menos 6 y el c igual a 1. Si hacemos eso, me va a quedar un resultado como un medio. Entonces eso me va a dar un paréntesis factorizable de 2u menos 1, porque hay que cambiarle el signo al un medio, que es positivo, a menos un medio, pero el número 2, que es el denominador, pasa a ser inmediatamente un componente de la variable, y la otra sustitución, y el otro resultado es un cuarto. Entonces aquí voy a tener un resultado en 4u menos 1, siguiendo la misma idea anteriormente planteada. Lo único malo es que no estábamos hablando en términos de u, es decir, yo no puedo decir que 8x a la 4 menos 6x al cuadrado más 1 va a quedar factorizado en la forma 2u menos 1 por 4u menos 1, sino que yo tengo que restituir la variable x en el polinomio original. Pero si yo hago eso, yo puedo visualizar ahora sí ese polinomio 8x a la 4 menos 6x cuadrado más 1 en términos, aquí en vez de la u vuelvo a escribir el x al cuadrado en ambos lados para que se restituya la variable original x. Entonces ahí voy a tener en primera instancia un 2x al cuadrado menos 1, y voy a tener otro en instancias de 4x al cuadrado menos 1. Ahora, en ambos factores podríamos aplicar la tercera fórmula notable. Sin embargo, el número 2 no tiene raíz cuadrada exacta. Por razones de estética, por lo general no se trabaja esa factorización en términos de raíces. Entonces vamos a factorizar el segundo, 4x al cuadrado menos 1, en términos de su factorización por diferencia de cuadrados. Ahora bien, puede ser que en el examen sí les aparezca esta, pero con la raíz cuadrada de 2. No hay ningún problema. Pero ahorita voy a explicar, voy a ponerles esa con las raíces, para que lo visualicen también en caso de que les aparezca como posible respuesta a un ejercicio del examen. Entonces aquí tendríamos al cuadrado y aquí tendríamos la expresión 2x. La raíz cuadrada de 4 son 2 y la de x al cuadrado, bueno, se quedaría con solamente la x, porque el producto de las potencias x por 1 por 2 me va a dar el 2 de la potencia original. Y en este caso tenemos el 1 al cuadrado. De esa manera tengo siempre el primer paréntesis inicial, y en el caso del segundo paréntesis, si aplico la tercera fórmula notable, me quedaría como un 2x
menos 1. Y el otro me quedaría como un 2x más 1. Eso es en cuestión de estética, que 8x a la 4 menos 6x cuadrado más 1 quedaría factorizado en la forma 2x al cuadrado menos 1, 2x menos 1 por 2x más 1. Si de casualidad saliera esta expresión en términos de raíz cuadrada, ahí simplemente lo que me va a quedar, como se pueden ustedes sospechar, me quedaría raíz cuadrada de 2 y el x por fuera menos el 1, otro paréntesis factor que sería raíz cuadrada de 2 x más 1 y los dos factores con raíces exactas que eran 2x menos 1 y 2x más 1. Y eso sería ya factorizado totalmente, tomando en cuenta la raíz cuadrada de 2, que no es exacta, y se escribe así el factor ya en tercera fórmula notable. Para factorizar este polinomio, que está desordenado en potencias, 4x menos 24x al cuadrado menos 3x a la 3 más 2x a la 4 más 48, lo primero que hay que hacer es escribirlo en el orden apropiado descendente de las potencias. Entonces vamos a ordenarlo en primera instancia. Aquí debe de ir de primero la potencia 2x a la 4. Vea que está positiva, entonces él ya va a encabezar el polinomio en positivo. Luego debe de ir la potencia menos 3x a la 3. Luego va a ir la potencia menos 24x al cuadrado. Vean que ahí el 4x es positivo, entonces va a ir con el más 4x. Y por último el más 48. Aquí, para poder factorizar, vamos a hacer uso de la famosa división sintética. Pero vamos a sacar primero los divisores del número 48, que eso es la constante del 48. Entonces, en primera instancia, a él lo va a dividir el número 1, lo va a dividir también el número 2, lo va a dividir el número 3, lo va a dividir el número 4, lo va a dividir el número 6, lo va a dividir el 7, no lo divide, el 8 sí lo divide, el 9 no lo divide, ni el 10, tampoco el 11, lo va a dividir el 12, eh, 13 no lo divide, 14 tampoco, 15 tampoco, 16 tampoco, el 16 sí lo divide el número 16. El
17 no lo divide. El 18 no lo divide. 20 no lo divide. El 19 tampoco lo divide. 21 no lo divide. 22 no lo divide. 23 no lo divide. El 24 sí lo divide. 24. Y de ahí sería el 48. Mismo número 48. Vamos a revisar un momentito el 25. El 26 tampoco. 27 tampoco. 28 tampoco. 29 tampoco. El 30 tampoco. 31 tampoco. 32 tampoco. 33 tampoco. 34 tampoco lo divide. El 35 tampoco lo divide. 36 tampoco lo divide. 37 tampoco lo divide. 38 tampoco lo divide. Tampoco lo divide el 39. Ni el 40. Ni el 41. Ni el 42. Ni el 43. Ni el 44. Ni el 45. Ni el 46 lo divide. Ni el 47. Queda con el 48. Okay. Entonces ahí tenemos los divisores del número 48. Luego hay que sacar los divisores de la potencia principal. En este caso sería el 2 del x a la 4. Entonces, sacando esos divisores del número 2, vamos a tener dos divisores ahí solamente. Vamos a tener el número 1 y al número 2. Ahora, para sacar cuáles son los posibles factores del polinomio, en este caso vamos a buscar los ceros de ese polinomio. Lo que hacemos es entonces hacer la división entre divisores. Es decir, vamos a dividir a los divisores del 48 entre los divisores del 2. Entonces vamos a tener en primera instancia todos estos divisores del 48 divididos primero por el número 1, que es el primer divisor del 2. Y luego vamos a tener a esos mismos divisores del 48, pero ahora divididos por el más menos 2. ¿Qué vamos a hacer? Aquí. Y vamos a pasar esta para la siguiente página para poderlos visualizar bien. Entonces esos posibles factores son el resultado de esas divisiones.
Si yo agarro a todos estos primeros divisores del 48 entre el número 1, son ellos mismos. No tengo ningún problema. En la división entre el número 2, tengo que tener cuidado porque van a haber algunos resultados que se van a repetir con respecto a los números enteros. Entonces, aquí en primera instancia, al dividir 1 entre 2, se me origina la fracción 1 medio. Si yo divido al 2 entre el 2, me da 1, pero ya como número entero ya estaba. Pero me queda la fracción 3 entre 2, 3 medios. Entonces esa fracción sí la tengo que tomar en cuenta. Luego tenemos 4 dividido entre 2 me da 2 y como número entero ya lo tengo como posible número 0 del polinomio. 6 entre 2 me va a dar 3, también ya lo tengo. 8 entre 2 me da 4. 12 entre 2 me da 6. 16 entre 2 me da 8. 24 entre 2 me da 12. Y 48 entre 2 me da 24. Entonces quiere decir que solamente se añadieron dos fracciones a los posibles ceros del polinomio. Entonces aquí lo que vamos a buscar es quiénes de estos números me hacen cero al polinomio. Se debe de buscar cuáles de estos números anteriores hacen cero al polinomio. Al sustituir la variable x por el valor numérico respectivo. Es decir, vamos a mirar aquí. El polinomio original era este bichito. Me lo voy a llevar a donde voy a empezar a hacer las sustituciones. Entonces voy a poner 2 porque voy a trabajar con positivos y negativos. Entonces aquí sería por un 1 a la 4, por un 1 a la 3, por un 1 a la 2, aquí sería por un número 1 y el más 48. Eso lo vamos a poner en la calculadora para ver si ese número 1, hace 0 al polinomio al sustituirlo. Entonces ahí, haciendo la sustitución, vamos a revisar un momentito que los signos estén bien. Al momento en que se ordenó, 2x a la 4 menos 3x a la 3 menos x cuadrado más 4x más 48, si está ordenado de manera correcta con los signos. Entonces vamos a ir, este resultado es 27, definitivamente esa sustitución nos sirvió. Aquí sería entonces por el número menos 1, pero hay que recordar que ese menos 1 va a estar entre paréntesis porque lo que se va a afectar es toda su potencia. Aquí sería menos 1 a la 3. Aquí sería menos 1 al cuadrado.
sería por menos 1. Y lo ponemos en la calculadora para ver su valor numérico. Da 25. Tampoco funciona. Entonces vamos a tener que ver las siguientes sustituciones. La siguiente sería con el 2 y el menos 2. Aquí menos 2. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Vamos a sacar sus resultados. A ver qué me dan. Poniendo en la calculadora eso. Para el 2 me da menos 32. Para el menos 2 me da 0. Entonces aquí tenemos un primer 0. En menos 2. Ok. Ya pegué al primero. El siguiente sería con el 3. Entonces vamos a sustituir con el número 3 y el menos 3. Y vamos a ver cuál es su resultado. Y con el menos 3 también. Y ver cuál es su resultado. En el 3, sus resultados son menos 75. Y en el menos 3, su resultado es 63. Entonces no me sirven. Sigo probando con el menos 4, ahora en este caso. El 4 y el menos 4. Aquí sería 4. Aquí también 4. 4. 4. Habría que revisar cuál es su resultado. Aquí serían menos 4. Menos 4. Menos 4. Menos 4. Y tendríamos que revisar cuál es su resultado también. Entonces con el número 4 da 0. Entonces ahí tenemos un segundo 0. Y con el valor menos 4 da 352. Entonces no me funciona. Pero ya con dos ceros, como el polinomio original era de grado 4, a la hora de hacer la división sintética, bajo, si hago dos divisiones sintéticas consecutivas, bajo el grado a grado 2. Entonces iniciemos con el cálculo de la división sintética. Entonces vamos a traernos al polinomio original para iniciar el proceso de la división sintética. Entonces, iniciando el proceso de factorización por el método de división sintética,
tenemos al polinomio. Voy a tomar los coeficientes numéricos de cada una de las variables o de los monomios para poder iniciar con ese proceso. Entonces, en primera instancia tenemos el número 2, luego tenemos el número menos 3, luego tenemos el número menos 24, luego tenemos el número 4 y por último tenemos el número 48. Vamos a separarlo un poquito más para saber que ellos son coeficientes numéricos y no son un número de tantos dígitos. Vamos a construir la forma de la división sintética. Y aquí tenemos esta otra forma. Y noten que los ceros del polinomio, los números que me dieron 0 a la hora de sustituirlos, fueron el menos 2 y el 4. Puedo iniciar la división sintética con cualquiera de los dos. Iniciémoslo con menos 2. Vamos a trabajarlo más holgadamente. No me hace. Entonces iniciamos el proceso de la división sintética con el número menos 2. Aquí vamos a... Vamos a correr un poquito estos. Vamos a correr aquí. Exactamente, ahora sí. Entonces el proceso inicia bajando este número 2, que va a ser la guía. Y empezamos a multiplicar 2 por menos 2. Menos 4. Menos 3 menos 4. Menos 7. Ahora, menos 7 por menos 2 van a ser 14 en positivo. Menos 24 más 14 van a producirme 10. Menos 10. Ahora menos 10 por menos 2 son 20. 24 más 20 son 24. Y 24 por menos 2 son menos 48. Y aquí el residuo de esta división sintética es 48 menos 48, 0, que era lo que nos había dado la calculadora. Él es un 0 de ese polinomio. La siguiente división sintética la vamos a plantear con estos factores numéricos que están acá. Entonces, vamos a tener los factores numéricos. Y efectuamos entonces la siguiente división sintética con el siguiente factor con un número que me dio 0. A la hora de sustituirlo en el proceso anterior. 4 por 2, bajamos nuevamente el número 2, va a ser la guía. Y hacemos 4 por 2, 8. Menos 7 más 8 me produce por resultado el número 1. 1 por 4 son 4. Menos 10 más 4
son menos 6 del resultado. Y luego menos 6 por 4, menos 24. Y 24 menos 24 son 0, que era lo que habíamos esperado. Entonces este polinomio de grado 4 va a empezar a factorizarnos de la siguiente manera. Vamos a tener dos factores ahí que ya están definidos por los números que me dieron 0. X, en vez de ser menos 2, va a ser más 2 porque es un factor, lo que estoy buscando, no es un 0 del polinomio. Y luego x menos 4. Y luego va a ir otro factor. Como hice, realizamos dos divisiones sintéticas. Ese último polinomio, en vez de empezar en grado 4, va a empezar en grado 2 con estos coeficientes numéricos que están acá. Entonces va a iniciar con 2x al cuadrado. Luego, más una x, es decir, más x. Y por último el menos 6. Como esto es un polinomio de grado 2, podemos ayudarnos con la factorización por medio de inspección asistida con la calculadora. 9, 5, 3. Serían 2, 1 y menos 6 para el ABC. Me queda un factor en 3 medios. Entonces ahora sí, ya puedo ir escribiendo esa factorización de manera más completa. Un x más 2. Un x menos 4. Un tercer factor como un 2x menos 3, porque el 3 medios hay que descomponerlo de esa manera y cambiándole el signo. Y el siguiente factor sería un menos 2, entonces otro x más 2, de tal manera que yo puedo juntar los factores x más 2 en una sola expresión. Sería un x más 2 a la 2. X más 2 a la 2. Tengo el otro factor x menos 4. Y tenemos por último el factor 2x menos 3. Y listo. Entonces el polinomio 2x a la 4 menos 3x a la 3 menos 24x cuadrado más 4x más 48 queda factorizado en la forma un x más 2 a la 2 por un x menos 4 por un 2x menos 3. Y tenemos el polinomio factorizado. La siguiente pregunta me dice: simplifique al máximo la siguiente expresión algebraica racional. Aquí tenemos este polinomio n más 1 menos n a la 3 menos n a la 2 entre el polinomio n a la 3 menos n menos 2n a la 2 más 2. Así como está, podemos factorizarlo por agrupación. Entonces vamos a utilizar esa idea sin factorizar por orden descendente de potencias. En el primer caso vamos a juntar los dos monomios n más 1. El monomio n y el monomio 1. En este vamos a sacar un factor común de un n al cuadrado, un menos n al cuadrado. Menos n al cuadrado, que él va a estar multiplicando entonces el resultado de la división de menos n a la 3 entre menos n al cuadrado. Menos entre menos me da más, a 3 le quito 2, me queda 1 en n. Luego menos entre menos me vuelve a dar más. N cuadrado entre n cuadrado me va a dar 1.
En el denominador puedo hacer exactamente lo mismo. Puedo juntar estos dos monomios n a la 3 menos n, pero él tiene un factor común en n. Entonces vamos factorizándolo de una vez. Esa es la famosa agrupación. N a la 3 entre n me queda n a la 2. Luego menos n entre n me queda menos 1. Porque menos entre más es menos, n entre n me queda 1. Luego en la siguiente expresión puedo factorizar a un menos 2. Ese sería el único factor común. De tal manera que si yo hago menos entre menos me va a dar más. 2 entre 2 es 1 y me queda el n cuadrado. Pero al hacer más entre menos me va a dar menos. Y 2 dividido por 2 me da 1. De tal manera que si ustedes visualizan, tanto en el numerador como en el denominador, tengo como factores comunes a unos binomios. N más 1, para este caso, que va a quedar multiplicando el resultado de las divisiones. Noten que aquí voy a hacer n más 1 entre n más 1, me va a dar 1. Pero menos n cuadrado por n más 1, dividido entre el n más 1, ya que se cancelan los n más 1, se simplifican, y me queda menos n al cuadrado. En el caso del denominador, al que tengo como factor común, aquí es el binomio n al cuadrado menos 1. Él va a quedar multiplicando a los resultados de haber dividido n entre n por n cuadrado menos 1 entre n cuadrado menos 1. Aquí se van los n cuadrado menos 1 y me queda solamente el n. Menos 2 n cuadrado menos 1 entre n cuadrado menos 1 me queda solamente el menos 2, porque los n cuadrado menos 1 también simplifican. Ahora, si ustedes notan, el factor 1 menos n cuadrado y n cuadrado menos 1 se diferencian única y exclusivamente en un signo menos. Tienen los signos cambiados. Entonces basta con que uno de ellos cambie su signo, es decir, podemos cambiarle el signo de este aquí en el numerador, me va a quedar la expresión n más 1 y después me va a quedar la expresión, como estoy cambiándole los signos solamente a este, me queda n cuadrado más 1, n cuadrado menos 1, perdón. Me quedaría n cuadrado menos 1. Y en el denominador me quedan también los mismos. Ahí no voy a cambiar signos. Y ahora sí, tengo el factor n cuadrado menos 1 exactamente igual, tanto en el numerador como en el denominador. Tengo derecho a simplificarlos o cancelarlos. Si yo los cancelo, entonces me va a quedar la fracción conformada por un menos n más 1 en el numerador, y en el denominador me queda la expresión n menos 2. Y puedo dejarlo así o puedo hacer distribución de la multiplicación con respecto al menos 1. Entonces abajo en el numerador, en el denominador me queda n menos 2, pero en el numerador me quedaría menos n menos 1. Ya iba a depender de cómo aparezca la respuesta para efectos de examen en el campus virtual. Y estaríamos. El ejercicio 3.
Dice, efectúe las operaciones indicadas en cada caso y simplifique si es posible. Vea que en este caso, en la A, tengo primero que realizar la operación que está dentro de los signos de agrupación. En este caso aquí hay una suma y en este caso aquí hay una resta. Entonces vamos a efectuar primero esas operaciones dentro de los signos de agrupación para luego efectuar la división entre esos resultados. Entonces iniciamos. En primera instancia es verificar que los denominadores aquí en este primer signo de agrupación estén factorizados. Y noten que sí, los dos están factorizados. Entonces ellos van a ser por sí solos el parte del denominador común. X menos 1 y X más 1. Y luego realizo la división de este denominador común entre el primer denominador. Vea que el factor X menos 1 son iguales. Ellos simplifican. Y entonces me va a quedar X más 1. Que va a multiplicar al numerador original, que también era un X más 1. Luego seguiría la operación más. Y vuelvo a hacer la misma operación. Tomo el denominador común y lo divido entre este denominador original. Vean que ahora que cancelan son los factores X más 1. Y me queda este X menos 1, resultado de la división, que va a multiplicar al numerador original. En este caso es X menos 1. Y ya ahí tengo lista la primera operación en ese signo de agrupación. Vamos a poner el óvalo y vamos a realizar la segunda operación en el segundo signo de agrupación. Nuevamente tengo X menos 1 y X más 1 como denominadores. Entonces ellos van a estar en el denominador común. Van a estar X menos 1 y el X más 1. Pero ahora entonces agarro ese denominador común y lo divido entre el primer denominador. Vea que los factores aquí X menos 1 son iguales. Me queda por resultado X más 1. Que va a multiplicar al numerador original, que era un X más 1. Pero ahora es una resta. Menos. Y vuelvo a hacer lo mismo. Tomo el denominador común, X menos 1 por X más 1 y lo divido entre el denominador original X más 1. Vea que simplifican ahora los factores X más 1 y me queda X menos 1 como resultado de esa división, que va a multiplicar al numerador original X menos 1. Ok. Ya ahí tenemos resuelta la parte de homogeneización y ahora lo que queda es ver qué resultados obtengo a la hora de hacer esta suma acá en este numerador y hacer esta suma acá en este otro numerador. Ok, para poder sacar ya la fracción simplificada. En el caso del denominador X menos 1 por el X más 1 se mantienen. Y si yo noto X más 1 por X más 1 es una fórmula notable, es el X más 1 al cuadrado. Entonces va a quedar por fórmula notable, que sería la primera, el X al cuadrado más 2 por el X y por el 1. 2 por X, 2X y por 1 quedan 2X, más el número 1 elevado al cuadrado, que es siempre 1. 1 al cuadrado es 1 por 1, que me da 1. Más, si ustedes notan acá, X menos 1 por X menos 1 nuevamente es una fórmula notable, la segunda X menos 1 al cuadrado. Entonces aquí nuevamente, sacando por fórmula notable, me quedaría X al cuadrado menos 2 por el X y por el 1. Entonces me queda 2X. Más el número 1 al cuadrado, que vuelve a ser 1. Y ahí tengo lista para efectuar esa suma en ese numerador. Ponemos el óvalo y ponemos el
signo de agrupación. Y aquí nuevamente ponemos ahora sí este otro denominador común, que es x menos 1 por x más 1. Ese no va a cambiar. Pero en el numerador, aquí nuevamente, vean que ahora siempre tengo la primera fórmula notable con x más 1. Es decir, voy a obtener estos resultados que obtuve aquí en primera instancia, x cuadrado más 2x más 1. Pero ahora tengo un signo resta, un menos, que va a estar delante del paréntesis de este, que vuelve a ser la segunda fórmula notable, x menos 1 por x menos 1. Es decir, estos resultados que están acá, con la salvedad de que ahora van a cambiar de signo ellos. Entonces aquí los colocamos. Entonces aquí igual. Y me falta ir sacando estos resultados que están acá. Entonces, bueno, podemos hacer el toque de copiar, porque lo que voy a hacer es simplemente ir simplificando. En este caso, x cuadrado más x cuadrado quedarían 2x al cuadrado. Entonces estos x al cuadrado ya están sumados. Lo único es que 2x menos 2x, esos son 0 en x. Entonces se simplifican de manera radical. Y 1 más 1 me producen 2. Ahora aquí lo que tengo que hacer es primero cambiar los signos de esto. Entonces vamos a cambiar los signos. Aquí sería menos x al cuadrado luego tendríamos más 2x menos el 1. Okay. Todavía falta antes de poder realizar la división. Aquí en este primero ya puedo ir factorizando un número 2. Entonces yo voy a factorizarlo acá. Si lo factorizo, vean que queda más sencillo porque aquí me queda entre un x cuadrado más 1. Aquí factorizando el número 2, 2 entre 2 es 1, me queda x cuadrado. 2 entre 2 es 1 y me queda el más 1. Pero aquí, vean que aquí x cuadrado menos x al cuadrado simplifican los x al cuadrado. 2x más 2x me quedan 4 en x. Ya ese positivo no hace falta. Pero 1 menos 1 se hace 0. Y quedó ahí simplificado. Y ahora sí puedo efectuar la división. Recordando que yo no efectúo una división, sino que lo que efectúo es una multiplicación con el signo con la fracción invertida que está a la derecha de la división. Entonces vean cómo varía quedando esa posible multiplicación. Arriba en el numerador siempre queda el 2 por el x cuadrado más 1. En el denominador me queda el x más 1 por el x menos 1, el x menos 1 por el x más 1. Queda aquí. Ahora ya va a quedar por un por. Y la fracción que se invierte
es esta. Aquí va a quedar x menos 1 por x más 1 en el numerador. Y en el denominador queda la expresión 4x. Eso me facilita la posibilidad de poder ir simplificando. Yo reviso, vean que los factores x menos 1 y x más 1 están tanto como numerador como denominador y ellos simplifican. Aquí el 4 lo puedo dividir, el 2 y el 4 los puedo simplificar. Los dos tienen mitad. Entonces en el denominador final me va a quedar 2x. Y en el numerador final simplemente me va a quedar x al cuadrado más 1. Vean que aquí ya esta parte simplificó. X cuadrado más 1. Ahora, vea que este x cuadrado no puede simplificar con esta x porque este x cuadrado está sumando y para poderlo simplificar tendría que estar multiplicando. Y listo. La siguiente operación es una suma de fracciones algebraicas, pero tengo un pequeño detalle. Este último denominador no está totalmente factorizado. Entonces vamos a copiar esas fracciones y voy a factorizar el último denominador para tener bien en claro quién es ese denominador. Este denominador x cuadrado menos 1 es una diferencia de cuadrados porque el número 1 tolera cualquier potencia que yo necesite y simplemente entonces él va a factorizarme por la tercera fórmula notable como un x menos 1 por un x más 1. Ok. Ahora, lo que necesito es construir al denominador común. Entonces la regla es, en ese denominador común es que si aparece varias veces, como el x menos 1, con la misma potencia, grado 1, se escribe solo una vez. Y si apareció una vez, ese factor tiene que escribirse, en este caso el x más 1. Y empezamos el proceso de homogeneizar el numerador. ¿Cómo? Agarro al denominador común x menos 1 por x más 1 y lo divido entre este denominador que es x menos 1. El resultado de eso es x menos 1. No, x menos 1 es x más 1, perdón. No es x menos 1. X menos 1 por x más 1 entre x menos 1. Cancelan los x menos 1 y me queda el x más 1. Y multiplica al numerador original, que en este caso es un 5. Lo ponemos adelante por orden. Más, bueno, el numerador original 3. Y ahora lo que hago es la división de x menos 1 por x más 1 entre el denominador x menos 1. Nuevamente cancelan los factores x menos 1 y me queda el factor x más 1. Más el numerador tercero, que sería el 10. Y hago nuevamente el mismo proceso, x menos 1 por x más 1 entre el x menos 1 por el x más 1. Ahí simplifican los dos y entonces ahí ya los tenemos simplificados totalmente. Ahora volvemos a poner los denominadores como están. X menos 1, denominador común, x más 1. Y arriba en el numerador empiezo a hacer la ley distributiva. 5 por x, 5x. 5 por 1, 5. 3 por x, 3x. Y 3 por 1 son 3. Más el 10. Y seguimos haciendo la simplificación en el numerador. Porque el denominador ya él está factorizado, entonces no hay necesidad de efectuarle ninguna otra operación a ese denominador común. Entonces aquí hacemos 5x más 3x, 8 en x. Luego 5 más 3 son 8 más 10, 18. El 8 y el 18 tienen un posible divisor común, que sería el número 2.
Entonces yo puedo ahí sacar ese factor común, dejando el x menos 1 por el x más 1. Y en el numerador puedo sacar al número 2 como factor común. Entonces 8 entre 2 son 4 para la x. Y 18 entre 2 son 9. Y para de contar. Vamos a hacer una revisadita aquí, que todo haya salido bien. X menos 1 por x más 1, x menos 1, x más 1. Aquí a la hora de dividir se van los x menos 1, me queda el 5 por el x más 1. Estos cancelan, los x menos 1, me queda 3 por el x más 1. Estos dos juntos divididos cancelan y me queda solo el 10. 5 por x y 5 por 1. Luego 3 por x y 3 por 1. Y 5 más 3 son 8. 5 más 3 8 y 10 son 18. Y ellos tienen nada más por factor común el número 2. Pero noten que aquí ya en esta fracción final 2, 4x, 2 por el binomio 4x más 9 y en el denominador x menos 1 y x más 1 como binomios multiplicados ya no simplifican entre sí. Entonces hasta ahí llegó la operación, ese es el resultado final de esa operación. Ahora vamos a analizar esta última propuesta de operación. Ustedes notan, bueno, es una división con multiplicación. Y hay que factorizar a este numerador y hay que factorizar a este denominador. Wow, aquí tengo una factorización en x a la 3 más 27. La de aquí, x al cuadrado menos 3x más 9, ese no factoriza. Ese no es factorizable. Si yo lo pongo en la calculadora con 1 menos 3 y 9, en algunos me va a dar error y en otros me va a poner términos con i en las soluciones. Entonces no es factorizable en los números reales. Entonces el numerador, este numerador sí me queda así como está. Entonces vamos a empezar a escribir. Pero el denominador es un denominador interesante porque el 27 tiene raíz cúbica. Para nuestro caso va a ser 3. Vamos a ver, x menos 2 ya está factorizado, ese no tiene ningún problema. Este x a la 3 más 3x cuadrado sí tiene un factor común. Y es un factor común de x al cuadrado. Entonces aquí me va a quedar una x. Porque si yo hago x a la 3 entre x al cuadrado, a 3 le quito 2, me queda 1. Pero 3x cuadrado entre x cuadrado solamente me queda el número 3. Para contar. La expresión 2x cuadrado ya está factorizada, él no factoriza. Y este 4. Este 4 yo lo puedo escribir como una potencia cuadrada. Porque el 4 tiene raíz exacta. Ok. Entonces ahora sí. Vamos a sacar las dos factorizaciones que me hacían falta, que están en los denominadores. Entonces aquí tengo una factorización en suma de cubos. La factorización en suma de cubos me va a originar un paréntesis que van a ser los monomios sin la potencia 3, sería x más 3. Y él va a ir multiplicado por, entonces ahora va a ir el primer monomio al cuadrado. Entonces aquí voy a tener este primer monomio al cuadrado. Luego el primer monomio por el segundo, x por 3, 3x, pero en negativo. No se mantiene el signo más, sino menos 3x. Y luego el segundo monomio al cuadrado, es decir, 3 a la 2, 3 por 3 son 9. Uy, vean qué bonito. Este factor que está aquí es igual a este, se va a simplificar de primero. Luego, en la división, recordemos que no existe, no vamos a practicar tal operación, sino que simplemente
vamos a multiplicar por la fracción inversa. Es decir, aquí voy a tener este denominador que pasa a ser numerador, y al numerador que pasa a ser denominador. Y aquí tengo este otro, x cuadrado menos 2 al cuadrado, que factoriza con el criterio de la tercera fórmula notable, es decir, la diferencia de cuadrados. Un x menos 2 por un x más 2. Teniendo en cuenta eso, entonces yo me fijo en los factores que sean iguales para simplificar, que tienen que estar tanto en el numerador como en el denominador multiplicando. Ok, este factor x al cuadrado menos 3x más 9, vean que es este mismo que está acá, x al cuadrado menos 3x más 9, él simplifica. El factor, oh caramba, estos dos numeradores, bueno, el x más 3, tiene como un x más 3, me queda solamente un x cuadrado en el numerador. Qué bonito. Vamos a ir copiando los que van sobreviviendo. Va sobreviviendo un x cuadrado. Que va a ir multiplicando. A este 2x al cuadrado. Él sobrevivió. Aquí entonces repasando para el denominador, estos dos cancelan, este y este cancelan, numeradores ya quedaron y me quedan los x menos 2 y estos otros x menos. Mira qué bonito. Queda este factor x menos 2 multiplicando a este otro factor x menos 2 por x más 2. De tal manera que si yo simplifico, es decir, voy realizando las operaciones de multiplicación en el numerador y en el denominador. En el numerador me va a quedar un 2 por x a la 4, es decir, 2x a la 4. Pero en el denominador voy a tener un x menos 2 a la 2, por tener dos paréntesis repetidos. Por el factor x más 2. Y para de contar. Vea que las x aquí yo no puedo simplificarlas porque arriba sí está multiplicando. Pero las x aquí, en este caso de los denominadores, están sumando y están restando. Ya no puedo realizar simplificación de esas expresiones. Entonces el resultado final de esa operación es 2x a la 4 entre un x menos 2 al cuadrado por x más 2. Y listo.